Después de 3 años con mi esposo, hemos pasado de ser inseparables a ser superficiales, y mi cuerpo se ha vuelto cada vez más seco. Justo cuando anhelaba amor a diario, el hermano menor de mi esposo, que acababa de empezar la universidad, se mudó con nosotros. Solo llevamos 3 años casados, y nuestros días de intimidad ya están contados. Esta vez, coincidió con nuestro aniversario, y después de una larga charla con mi mejor amiga, fui al centro comercial y compré lencería muy sexy. También decoré la casa con velas y rosas, y esperé a que mi esposo llegara del trabajo. Después de prepararlo todo, fui al baño a ducharme. Al ver mi piel clara y mi esbelta figura, no pude evitar imaginar cómo se vería mi esposo cuando me viera. Un rubor se extendió por mi rostro. Me lavé, me puse un maquillaje precioso, me puse la ropa interior y me di vueltas frente al espejo. Mi piel clara, contra el vibrante encaje rojo, me hizo preguntarme si mi marido me destrozaría como una bestia en un instante. Se oyó un ruido en la puerta y miré la hora. Era justo la hora de que mi marido llegara a casa, así que fui rápidamente a la entrada y adopté una pose muy sugerente. La suavidad de sus pechos presionados contra la fría pared, el profundo barranco encajado en un vasto abismo, uno que te atraía a primera vista, incapaz de salir. Admirándome, inconscientemente empujé mis firmes nalgas más arriba, mi cintura se curvó bruscamente, esperando a que mi marido abriera la puerta tras de mí para poder afrontar esta escena erótica de frente. Cuando éramos recién casados, mi marido y yo lo pasábamos bien, probando todo tipo de posiciones y posiciones. No podía esperar a imaginar a mi marido perdiendo el control y devorándome allí mismo en la entrada. Pero después de oír que se abría la puerta, no hubo más movimiento. Confundida, me giré y vi a mi esposo y a su hermano menor de pie en la puerta, mirándome con asombro. El hermano menor de mi esposo se llama Pedro. Había visto fotos suyas y sabía que era alto, mucho más alto que un hombre típico como mi esposo. No esperaba verlo en persona, y era tan imponente. Sus músculos se marcaban y parecía increíblemente poderoso. Me abracé apresuradamente y corrí al dormitorio. Después de cambiarme de ropa, mi esposo y Pedro ya estaban sentados en el sofá. Las luces estaban encendidas, revelando los pétalos de flores que había esparcido por toda la habitación y la cena a la luz de las velas en la mesa. El ambiente se volvió incómodo por un momento. Preparé algunos platos más, apagué las velas y terminé de cenar. Después de ordenar la habitación de Pedro, llevé a mi esposo al dormitorio y lo apreté contra la pared para darle un beso apasionado. Sabía que mi esposo reaccionaría ante mi belleza y mi figura. Además, me había estado quitando los zapatos y frotando mis dedos brillantes contra él en la mesa, y ya no pudo contenerse. Todo mi cuerpo gritaba, y me quité la ropa, dejando al descubierto ese sujetador de encaje rojo brillante y chispeante. Mi marido, como un tigre hambriento abalanzándose sobre su presa, me arrancó la ropa en un instante. Grité, «Cuidado, cariño. Cuidado con hacer ruido». Mi marido respiraba con dificultad, le ardía el cuerpo, y se desabrochó los pantalones con impaciencia. Pero no hubo respuesta. Mi marido estaba atónito. Le devolví la mirada, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. «No pasa nada, cariño. Intentémoslo de nuevo. Debes de haber estado muy ocupado últimamente». Aunque fui considerada con su orgullo y decidí consolarlo de inmediato, la decepción que sentí fue genuina. Sobre todo en ese momento, cuando mi cuerpo clamaba. Mi marido bajó con cigarrillos y un encendedor. Sentía sed y picazón, tumbada en la cama, frotándome las piernas con impaciencia. Finalmente, sin poder soportarlo más, me agaché lentamente. 2. Esta no era forma de satisfacerme. Era solo un rascado superficial, y solo despertó aún más mi deseo interior. Después de terminar, me acosté en la cama, con lágrimas de dolor rodando por mi rostro. Al levantarme para limpiarme, vi a Pedro en el baño. A través de la puerta del baño entreabierta, pude oír tenues gemidos apagados. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Se estaría masturbando en el baño? Mi marido y yo vivimos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con un solo baño, así que tengo que salir de la habitación principal para lavarme. No esperaba encontrarme con una escena así. Pedro es alto y fuerte, completamente diferente del físico masculino típico de mi marido. Está en plena edad, así que es normal. Debería haberlo evitado, pero por alguna razón, me quedé paralizada. Vi la poderosa espalda de Pedro moviéndose y temblando, el sudor goteando por su piel bronceada. Me hizo tragar saliva. De repente, el hombre, lleno de masculinidad, se detuvo y giró lentamente la cabeza.
Vi lo que sostenía, mi ropa interior. La ropa interior que acababa de cambiarme y tirar al cesto de la ropa sucia. Mi cara se sonrojó inexplicablemente. Pedro, aún eres joven, y puede que no te hayan guiado bien. Soy tu cuñada. No vuelvas a hacer cosas así. Pedro, sin el más mínimo atisbo de juventud que se espera de su edad, levantó una ceja y, sin siquiera ponerse los pantalones, caminó hacia mí con una expresión orgullosa. La escena abrumadora e impactante no me abrumó inicialmente con timidez, sino más bien con una secreta anticipación. ¿Podría ser que Pedro realmente sintiera algo por mí? Así es. Aunque tengo 30, parezco lo suficientemente joven como para decir que tengo 20 y pocos y la gente me creería. Justo ahora, estaba posando coquetamente en la entrada, y estoy segura de que mi marido no era el único con la boca seca. Es imposible no sentirse orgullosa. Me aferré a la ropa en silencio. Al ver a Pedro acercarse cada vez más, de repente extendió la mano y me jaló hacia la habitación de invitados. Entonces oí a mi marido regresar. Pedro me abrazó fuerte, con una mano fuerte cubriéndome los labios y la nariz. Intenté moverme, pero la otra mano de Pedro me retorcía la cintura con fuerza. No pude evitar estremecerme, abriendo mucho los ojos y solo pude tartamudear. Pedro me hizo un gesto para que guardara silencio y se acercó. Cuñada, no hagas ruido. ¿Quieres que mi hermano Tenout, oliendo a ti, justo a mi lado, con una cuchilla afilada en la mano, en mi habitación? Ladeé la cabeza con torpeza. Resultó que me había olido. Pedro me soltó, sabiendo que me tenía bajo control. No haría ruidos innecesarios. Dije, tú, guarda eso. Me susurró al oído, ¿qué es? El calor me golpeó la oreja, provocando pequeñas punzadas en el lóbulo y por todo el cuerpo. Sobre todo cuando me dio un codazo. Me temblaba la voz al señalar, eso es. ¿Quieres tocarlo? ¿Qué? Me estabas mirando. ¿Qué pasa? ¿El mío es mucho mejor que el de mi hermano? Pareces tener mucha hambre. ¿Hacía tiempo que no estaba satisfecha? Las palabras de Pedro fueron atrevidas y directas, sus acciones implacables. Sus poderosos muslos se apretaron entre mis piernas apenas cerradas. ¿Cómo lo hiciste ahora? ¿Otra vez? Dicho esto, me dio la vuelta con fuerza, presionando mi cintura hacia abajo. Me quedé sin palabras. Pero no podía negar que, en el fondo, no quería que esta emoción secreta en la oscuridad terminara. 3. Por suerte, mi marido no me encontró, así que vino a buscar a Pedro. No tuvo más remedio que soltarme y meterme en el armario. Pero antes de meterme, me levantó la falda y me metió algo que palpitaba dentro. Luego, con indiferencia, se abrochó los pantalones mientras abría la puerta. Me escondí en el armario, con el corazón latiéndome con fuerza. Temiendo que el zumbido alertara a alguien de fuera, me aferré con fuerza, sin atreverme a moverme. Con Pedro en ese estado, y yo desaparecida, temía que mi marido pensara algo malo. Cuanto más ansiosa me ponía, más difícil me resultaba ignorar el creciente hormigueo, y casi gemí. Me apreté los labios con el dorso de la mano. Oí a mi marido reírse entre dientes y regañarme, pero su voz sonaba tensa. ¿Qué haces? ¿Ni siquiera te has matriculado en la universidad y ya estás haciendo esto? Sigues en mi casa, y tu cuñada también está aquí. Ten más cuidado. Pedro dijo con pereza, ¿qué tiene esto que ver con si voy a la universidad o no? Ya tengo 19 años, y mucha gente de mi edad ya vive en la misma situación. A través del hueco, vi a Pedro sacar su cosa de nuevo y sacudirla. Además, es tan grande que es un desperdicio no usarla. Vi la mirada de mi marido desviada. ¿Viste a tu cuñada? Pedro se detuvo deliberadamente y se apartó, lo que le permitió ver directamente la puerta suelta del armario, donde había una prenda atascada. El corazón me dio un vuelco al instante. Solo pude recostarme lo más silenciosamente posible, intentando cubrirme con la ropa que había dentro. Pedro negó con la cabeza, se acercó al armario y abrió la puerta. Por suerte, era lo suficientemente alto como para cubrirme por completo. La sensación y el aprieto que sentí me hicieron llorar. Pedro me observó con satisfacción. Luego cogió una prenda del suelo delante de mí y se la puso. Mi marido aún no se había ido, podría haberme visto desde otro ángulo. Le supliqué a Pedro con lágrimas en los ojos. Finalmente, Pedro cerró la puerta del armario. Respiré aliviada.
Sin querer había soltado las piernas y el zumbido se intensificó. Rápidamente volví a cerrar las piernas y miré nerviosamente hacia afuera. Por suerte, nadie en la puerta se dio cuenta. Estaba tan apretada. Había pasado mucho tiempo, y Pedro estaba abriendo las piernas de par en par, y yo estaba a punto de perder el control. Hablamos un buen rato en la puerta. Justo cuando estaba a punto de arriesgarme a sacar mis cosas, mi marido finalmente se fue. Pedro cerró la puerta lentamente y luego abrió el armario. Al ver mi cara ruborizada y mi gemido incontrolable, me dedicó una sonrisa maliciosa. ¿Te corriste? ¿Qué es más cómodo, esto o 2 dedos? Lo miré con severidad y le pregunté por qué me hacía esto. Me sacó de un tirón y me tiró sobre la cama, y el objeto vibrante se cayó. Con tanta fuerza, dudé que pudiera haberme destrozado. Para ser honesta, ni siquiera en los días más apasionados de mi matrimonio, nunca me había dado tanta excitación. Un dedo, un pequeño juguete, para mí, que apenas había tenido sexo en mucho tiempo, era solo un aperitivo para abrir el apetito. Necesitaba desesperadamente una experiencia más intensa, una manipulación más intensa. Quizás sus ojos estaban demasiado ansiosos, así que Pedro me llamó zorra y rasgó el cordón de sus pantalones recién abrochados, atando mis manos. Entonces me levantó la falda, apuntó a la parte de mí que no podía cerrarse y embistió con todas sus fuerzas. 4. En el momento en que Pedro se abalanzó, supe que no podía escapar, pero me abrumaban las complejas emociones que sentía. Deseaba desesperadamente pasarlo bien, pero una profunda culpa me invadió. Pero pronto, no tuve que preocuparme por la decisión, porque antes de que el asunto se resolviera, se oyó un fuerte ruido en la puerta. Mi marido dio un portazo y entró de golpe. No, no. Pedro frunció el ceño con desaprobación y se apartó de mí. Hermano, ¿por qué eres tan indeciso? Sentí como si me hubiera caído un rayo. Mi marido sabía que estaba allí, y Pedro sabía que mi marido sabía que estaba en su habitación. ¿Cuándo lo supo? ¿Fue así desde el principio? Me solté de las cuerdas y me bajé la falda rápidamente. Al mirar a los dos hermanos, una oleada de náuseas me invadió el corazón. Mi marido me vio salir y me echó, agarrándome. Uy, escúchame. ¿De qué hablas, Antonio? No me digas que lo planearon todo hoy. ¿Solo te diviertes provocándome? ¿Tienes algún fetiche que no te disguste compartir una mujer? Antonio escuchó en silencio mientras lo regañaba, sin refutar ni una palabra. Pero Pedro salió, se apoyó en el marco de la puerta y dijo con sarcasmo, ¿qué finges ser? Solo eres una zorra. Tenías tantas ganas de sentarte sobre mí hace un momento, y ahora dices ser virgen. Retrocedí tambaleándome, di un paso y asentí. Pedro tenía razón. Las mujeres de 30 y 40 son como lobos y tigres. Es normal tener deseos, pero no pueden tener límites. Si no hubiera sido tan débil de voluntad, no le habría dado a Pedro la oportunidad de aprovecharse de mí. Me arrepentí. Antonio, dime exactamente qué pasa. Antonio se frotó la cara con fuerza, deteniendo a Pedro cuando empezó a hablar. Mientras lo empujaban dentro de la habitación, Pedro no dejaba de gritar, hermano, ¿por qué le ocultas esto? Díselo sin rodeos. Una mujer así no merece tu devoción inquebrantable. En el peor de los casos, puedes divorciarte de ella. Las palabras confusas de Pedro quedaron atrapadas tras la puerta. Antonio se detuvo un momento en la puerta y luego me miró. Uy, hablemos. Antonio y yo nos sentamos en la sala. Habló con el corazón apesadumbrado. Mi madre no está bien y siempre ha querido tener un hijo. Me eché a reír y le di una bofetada fuerte. Pensé que le costaba tanto hablar por mi culpa. Resultó que sus palabras eran demasiado repugnantes. Antonio se llevó la lengua a la cara, que le había dolido con mi golpe. Puedes culparme, pero estoy desesperado. Mi padre murió joven y mi madre nos crió a mí y a mi hermano con mucha dificultad. Ahora está gravemente enferma y su único deseo es un nieto. Me encantaría hacerlo yo mismo, pero sabes, no puedo. Lo dijo con mucha dificultad. Cuando me ponía ropa sexy y la exhibía delante de él, y se sentía impotente, cuando Pedro presumía de algo superior a lo suyo, y se avergonzaba de sí mismo, era un gran insulto para él como hombre. ¿Pero es esa una razón para faltarme al respeto? Dije, querías que Pedro se mudara pronto con el pretexto de denunciar solo para crear una oportunidad para que él y yo tuviéramos sexo con él y nos embarazáramos de tu hijo. Pero Antonio, cuando nazca el bebé, ¿cómo debería llamarte? ¿Papá o tío? ¿Qué hará falta para que aceptes?
Si no me quedo embarazada esta vez, ¿tendré otra? Si no tengo un nieto esta vez, ¿tendré otro y otro? Antonio, nunca imaginé que, aunque me casara contigo, acabaría viuda, incapaz de escapar de mi destino de máquina reproductiva. Con cada palabra que decía, el dolor de Antonio se intensificaba. Finalmente, se arrodilló en el suelo y me lo confesó. Esa noche no me quedé en casa. El aire de ese lugar me revolvía. 5. Después de salir de casa, fui a casa de mi mejor amiga. Se sorprendió de verme. Uy, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿No es hoy tu aniversario? Estaba agotada. Al entrar, me encontré con un hombre sin camisa en su sala. Era joven, corpulento y tenía abdominales marcados. Igual que ese maldito Pedro. La miré impasible. Al ver mi disgusto, mi mejor amiga lo despidió rápidamente. Mi mejor amiga y yo nos conocemos desde hace 30 años, y ambas conocemos nuestras personalidades. Ha tenido un novio tras otro, pero ninguno ha sido oficial. Mi marido es el único, pero sus necesidades son tan grandes como las de ella. También sabía que hacía mucho que no tenía sexo, así que me dijo, ¿por qué no llamo a ese chico? Es joven y puede que no tenga mucho dinero, pero tiene mucha energía. Seguro que te emociona tanto que olvidarás todo lo que te preocupa. Mi mejor amiga está acostumbrada a ser frívola, pero yo soy diferente. Necesito sentar cabeza después de casarme. Pensar en lo que pasó hoy es insoportable. Mi mejor amiga se dio cuenta de que lo estaba pasando mal, así que no tenía sentido ocultárselo. Dije, Antonio quiere que tenga un hijo con su hermano. ¿Qué? Preguntó mi mejor amiga, sorprendida. ¿Su hermano no acaba de terminar el examen de admisión a la universidad? Suspiré. Es joven. ¿Así que por eso estás molesta? Claro que estoy enfadada. Los hermanos no se portaron bien. ¿Qué opinas? Dudé mucho. Antonio y yo nos casamos después de enamorarnos. Llevamos 10 años juntos. La relación no es algo que se pueda dejar ir de la noche a la mañana. Pero sus acciones de hoy me dolieron mucho. Al ver mi cara triste, mi mejor amiga intentó consolarme diciendo, eres una cabezota. Cuando estabas en la escuela, eras una de las chicas más guapas. Tenías muchísimos admiradores, incluyendo gente rica, guapa y todo tipo de personas destacadas. Pero elegiste a un nerd. Y ahora tú y ese nerd siguen sin llevarse bien. Mi mejor amiga se quejó mientras abría su teléfono. Mira, este es el matón de la escuela que una vez te persiguió. Ahora es un gran jefe con varias empresas a su nombre, y sigue soltero. Incluso me contactó hace unos días para preguntar por ti. ¿Por qué tienes que aferrarte a Antonio? La juventud de una mujer es corta, así que debería darse sus gustos. Dijo, levantándome. ¿Qué tal si lo invito a salir ahora mismo para que lo conozcas? Te garantizo que te impresionarás. Un hombre noble es un hombre a tener en cuenta. Javier es un hombre guapo ahora. Anda, es demasiado tarde para hacer nada. Mi mejor amiga me hizo reír, riéndose de ella como una prostituta intentando casarse con alguien. Mi mejor amiga no estaba contenta, decía que todo era por mi bien. No le dije mucho y dormí en el sofá con la ropa puesta esa noche. Ella alquilaba un apartamento de una habitación y a menudo se quejaba del alto alquiler. No tenía ganas de acostarme con nadie más, así que me desplomé en el sofá apretado. Di vueltas en la cama esa noche, preguntándome si realmente debería divorciarme de Antonio. El amanecer pasó sin una conclusión. Mientras recogía sus cosas para ir al trabajo, mi mejor amiga dijo, te envidio muchísimo. Puedes quedarte en casa y divertirte todos los días, sin tener que preocuparte por nada. También dijo que me llevaría a algún sitio cuando llegara a casa, y que entonces sabríamos si quería el divorcio o no. Tenía un extraño presentimiento. Ignoré las llamadas de Antonio varias veces, y finalmente se hizo de noche. 6. Supuse que mi mejor amiga se pondría ropa elegante para un lugar como un bar, pero aún llevaba su ropa de trabajo, algo así como ropa respetable. Me vio esperando en la puerta y me hizo entrar. ¿Sabes por qué tu marido no puede hacerlo? Esperé a que respondiera, pero negó con la cabeza y levantó la barbilla. Miré hacia donde iba. En una cabina, Antonio estaba sirviendo bebidas a alguien. No podía creer que él, siempre tan refinado y elegante, con aires de erudito, aceptara este tipo de trabajo a tiempo parcial después de salir del trabajo. En la cabina,
una mujer regordeta lo frotaba con fuerza. Era obvio que Antonio estaba luchando con sus emociones. Era paciente y contenido. ¿De verdad necesitaba presumir delante de esa mujer rica? ¿Para qué lo hacía? ¿Para los gastos médicos de su madre? ¿Para la matrícula de su hermano? Mientras lo miraba con asombro, la mujer rica le levantó la barbilla a Antonio y le echó una botella de vino tinto en la boca. Antonio era guapo y tenía muchos admiradores en la universidad. De esta manera, se veía a la vez hermoso y destrozado, una imagen desgarradora que hacía imposible apartar la mirada. Efectivamente, después de terminar una copa de vino y atragantarse con ella, la mujer rica, completamente satisfecha, le desabrochó el cinturón y le metió un buen fajo de billetes en los pantalones. La humillación de Antonio era palpable. Pero no rechazó el gesto, e incluso dijo, gracias, con gran gracia. ¿Ves? Este es el trabajo de Antonio. Es sucio, es incompetente, y es porque lo usa demasiado, dijo mi mejor amigo en el momento perfecto. Antonio se giró y me vio huyendo presa del pánico. No sabía cómo enfrentar a Antonio ahora. Solía ser tan orgulloso, todos hablaban de su brillante futuro. Pero la grave enfermedad de su madre lo aplastó. Su dignidad se había desvanecido. Sabía que Antonio me veía. Pero no quería humillarlo más. Esa noche, volví a casa. Mi mejor amiga no dejaba de escribirme, uy, Antonio es un desastre, ¿aún no vas a renunciar a él? No te merece, deberías terminar con él. Si no fuera por hoy, quizás lo habría dudado y definitivamente le habría respondido a mi mejor amiga. Pero ahora sé exactamente lo que estoy pensando. Antes de que pudiera escribir una respuesta, alguien salió al pasillo. Olía a alcohol, se quedó allí con una chaqueta de traje en la mano y me miró con expresión complicada. Antonio me dijo, uy, ¿aún tengo la oportunidad de explicártelo todo? Le dije que se duchara mientras le preparaba una sopa de vino. Después de acomodarse en el sofá, con el pelo aún mojado, me miró con vacilación. Uy, no quiero romper contigo, pero ya no te merezco. Empecé a trabajar en el bar hace un año. Es un trabajo sucio, pero no pude evitarlo. ¿Sabes lo atormentado que me sentí cuando esas manos asquerosas me tocaron? Pero mi madre está en cuidados intensivos, gastando dinero a diario, y mi hermano tiene que ir a la universidad. Si no trabajas, tendré que asumir los gastos de nuestra pequeña familia sola. Con tanta presión, no me queda otra. Mirando a este hombre, tan encorvado que no podía enderezar la espalda, el hombre con el que había pasado 10 años, aún así extendí la mano y le toqué la cabeza inclinada. Antonio estaba desesperado por dinero. Dije, me llevé todos los regalos de compromiso, y la dote está en mi cuenta de dotes. Es casi $500,000 de yuanes. Ni siquiera has mencionado usar ese dinero todavía. Usémoslo para emergencias. Antonio tenía los ojos rojos e hinchados, y levantó la cabeza lentamente. Entonces, uy, ¿aún quieres divorciarte? Envié el mensaje incompleto a mi mejor amiga, diciéndole que no pensaba divorciarme. Quería superar este momento difícil con Antonio. Todavía recuerdo que anoche, antes de dormirme, Antonio me agarró la mano con fuerza, temiendo que lo dejara. Me aseguró una y otra vez que yo era su única mujer y que no había escenas de sexo con esos hombres. Solo estaba bebiendo conmigo, nada más extremo. No era tan obsceno. Cuando estaba en la universidad, mucha gente elogiaba mi belleza, pero muchos de esos cumplidos eran sinceros. Se burlaban en secreto de mí por ser una zorra, diciendo que parecía mala persona. No sé cómo estaba haciendo el tonto a mis espaldas. Eso también era cierto. Muchos de los que me perseguían fantaseaban conmigo en secreto. Solo Antonio no. Incluso luchó con esos hombres por mí, exigiéndoles una disculpa. Era solo un estudiante tan pobre que no podía ser más pobre. Cada vez que luchaba contra esos hombres adinerados, incluso si ganaba, quedaba con heridas físicas y mentales. Porque esa gente malvada es tan buena exponiendo las heridas de la gente. Pero él siempre se reía, me decía que estaba bien y luego se llevaba su cuerpo herido. Todo esto lo hacía con el corazón, no por gratitud ni nada por el estilo. A mí también me conmovió este tipo de persona, poco a poco. Finalmente, lo seguí. Llevo 10 años enamorada de Antonio. Durante estos 10 años, ha sido amable y cariñoso conmigo en todos los sentidos. Incluso cuando me quejaba de mis relaciones interpersonales y no quería ir a trabajar, me prometía sin rechistar que me apoyaría en el futuro. Antonio cumplió su promesa después de casarnos.
Trabajaba con diligencia y ganaba un salario mensual de 30.000 yuanes. Aunque no tanto como los ricos, era más que suficiente para mí para llevar una vida tranquila. Si la madre de Antonio no hubiera enfermado repentinamente y él no me lo hubiera dicho, nada de esto habría ocurrido entre nosotros. Pensé que mi mejor amiga me entendería y pensaría que mi decisión era natural, pero para mi sorpresa, inmediatamente me llamó confundida, enamorada y traperra. Sus palabras fueron muy duras. Como no me gusta socializar, ella era mi única amiga. Siempre he confiado en ella. Aunque no estoy de acuerdo con su vida privada, la tolero. Pero ahora está tan furiosa y me grita que me tiemblan las manos. Sí, furiosa. ¿Por qué mi mejor amiga reaccionó con tanta fuerza? A juzgar por sus palabras, no me defendía en absoluto. Más bien, parecía que estaba enfadada porque no había logrado algún objetivo. ¿Algún objetivo? Siempre ha querido que Antonio y yo nos divorciemos. ¿Por qué? No lo adivines. Solo te tengo envidia. ¿Por qué te mereces todo lo bueno? Tienes a tus padres que te miman en casa, a tu novio que te mima en la escuela, y luego tu novio se convierte en tu marido y te mima a muerte. ¿Por qué?, dijo mi mejor amiga enfadada al otro lado del teléfono. Estaba desconcertada. Su familia no era tan buena como la mía, pero tampoco estaba mal. Por ejemplo, el apartamento en el que vive ahora en el centro. El alquiler es de $5,000 al mes, que sus padres pagaron con sus ahorros para la jubilación. Desde que empezó la escuela, ha estado rodeada de un flujo constante de hombres. Ella misma afirmaba que su vida era libre y fácil, pero ahora se siente fatal por todo. Es fatal. Mis padres me pagan el alquiler, pero no paran de decirme lo difícil que es para ellos y me piden que me case con un hombre rico para pagarles. En cuanto a esos hombres, bueno, ninguno es decente. Hay algunos ricos, pero ninguno se compara con Antonio, quien me hace sentir segura. En lugar de vivir con esas segundas generaciones ricas y sufrir cada día, prefiero estar con Antonio. Finalmente, mi mejor amiga dijo que, desde que la situación salió a la luz, me dijo abiertamente que le gustaba Antonio y que sin duda lo conseguiría. 8. Simplemente sonreí con indiferencia ante las quejas de mi mejor amiga. Después de cuidar a Antonio toda la noche, pasamos un rato abrazándonos al día siguiente. Me sorprendió descubrir que estaba mucho mejor que antes. Estaba encantado, puede que me mejore. Sin duda te daré un futuro feliz. El estado físico de Antonio no era un problema, era solo la presión psicológica. Estoy segura de que se recuperará rápido una vez que salga de este ambiente tóxico. Me sonrojé y sonreí suavemente. Llamó al bar para renunciar y no dejó de mencionar a su maravillosa esposa, dejando al gerente sin palabras. Después de colgar, hundió la cabeza en mi cuello. Cariño, gracias por seguir conmigo. Le di una palmadita en la cabeza. ¿Crees que los votos que hicimos con nuestros vestidos de novia fueron falsos? Bueno, he estado escondido en mi habitación desde ayer y no me he atrevido a salir. ¿Ya terminaste? Pedro seguía sonando muy molesto. Pero vino a despedirse, diciendo que tenía que ir a la escuela hoy y que no vendría a menos que estuviera bien, así que no discutí con él. Después de eso, Antonio encontró un nuevo trabajo y, al ser un cambio de trabajo, su salario aumentó inesperadamente a 50.000 yuanes. Antonio me extendió un pagaré por mis 500.000 yuanes y lo pagó al hospital. Tengo el dinero para la cirugía de la madre de Antonio. Creo que con este dinero, mi suegra pronto superará este momento difícil. Después de eso, contraté a una cuidadora que cuidaba meticulosamente a los ancianos. Estaba harta de oír los agradecimientos de Antonio. Visito a menudo a mi suegra en el hospital. Su estado ha mejorado mucho después de la cirugía y pronto le darán el alta. A veces me lamento, preguntándome si hubiera sabido antes de la enfermedad de mi suegra y le hubiera dado dinero para ayudarla en este momento difícil, ¿no habríamos tenido tantos problemas? ¿Mi esposo habría tenido que sacrificar su dignidad y humillarse para ganar dinero? Pero luego pienso que, si Antonio hubiera estado detrás de ese dinero desde el principio, me habría decepcionado y nos habríamos divorciado hace mucho tiempo. Justo cuando todo pintaba bien, apareció alguien a quien casi había olvidado. Mi mejor amiga estaba discutiendo con Antonio en la puerta. Para ser más precisos, era ella quien acosaba a Antonio, impidiéndole cerrar la puerta. Antonio dijo con impotencia: Isabella, eres amigo de Wiwi. No quiero ser duro contigo, pero no paras de hablarme mal de Wiwi, y de verdad que no me gusta. Vete ya.
No vuelvas a venir a mí si me necesitas. Isabella lloró. Antonio, me gustas. ¿En qué soy inferior a Dolores? Divórciate de ella y quédate conmigo. Aunque tengas que ser impotente el resto de tu vida, estoy dispuesto. Una mujer como Dolores no es rival. Es tan promiscua que moriría sin un hombre. No te merece. Antonio frunció el ceño. Uy, es genial. Es pura e inocente, mucho mejor que tú. Te aconsejo que tengas más cuidado. Dicho esto, Antonio estuvo a punto de cerrar la puerta de golpe. Isabella gritó frenéticamente. Dolores te engañó. ¿Sabes? ¿Cómo creías que conseguiste tu nuevo trabajo? Fue porque Dolores se acostó con otra. ¿Tirándome barro a plena luz del día? Me reí entre dientes, corrí hacia ella y le di una bofetada. Isabella vio que era yo y gritó. Dolores, ¿qué derecho tenías a pegarme? ¿Cómo te hice daño? No creas que no sé que te has reunido en privado con Javier. ¿Javier? Sí, lo acabo de conocer. 9. Quise explicarle, pero Antonio me lo impidió. Dolores, confío en ti. No te preocupes por lo que diga la gente irrelevante. Me sentí reconfortado. Puse los ojos en blanco, entré con Antonio y la dejé fuera. Mi encuentro con Javier no se trataba de una vieja amistad, fue simplemente porque de repente se obsesionó conmigo por alguna razón. Quedé con él hoy para hablarlo. Los problemas que teníamos Antonio y yo en el pasado se debían a la falta de comunicación, así que esta vez tomé la iniciativa de explicárselo todo. Me abrazó fuerte. Gracias, Uy, por preocuparte tanto por mis sentimientos. Pero no te preocupes, siempre recordaré nuestros votos matrimoniales y nunca dudaré de ti. Nos abrazamos un momento, almorzamos y luego fuimos al hospital a recoger a mi suegra. La cirugía de mi suegra fue un éxito. La llevarán a casa y la atenderán, con revisiones regulares. Todavía quedan un poco más de 100.000 yuanes de los 500.000 originales, así que las próximas revisiones no deberían ser un problema. Después de llevar a mi suegra a casa, no dejaba de tomarme de la mano y decirme cuánto lo agradecía, que tener una nuera como ella era una bendición de su vida pasada. Mi suegra lleva 3 años viviendo en su pueblo. No nos hemos visto más que en vacaciones en los 3 años que llevamos casados, así que hemos sido bastante educadas. Me sonrojé ante sus cumplidos. Bueno, mamá, Uy es tímida. Todos somos familia, deja de decir esas cosas, dijo Antonio, acudiendo a mi rescate. Pero mi suegra seguía diciendo, la familia es la familia, pero no podemos olvidar la bondad que te hemos mostrado. Me sentí algo aliviada. Aunque le di el dinero, hay tanta gente en este mundo que no aprecia la bondad, que no espera devolverla. Claramente, esa no era su familia. Estaban increíblemente agradecidas. Durante toda la cena, mi suegra, Antonio, y Pedro, que había regresado inesperadamente, no paraban de darme las gracias. Antes de irse, Pedro se disculpó, diciendo que me había malinterpretado y que me había pedido que siguiera viviendo bien con su hermano. ¿Acaso era necesario que lo dijera? Solté un bufido y le di una paga. Le dije que, para mí, solo era un niño. La expresión arrogante de Pedro se congeló de vergüenza. Luego se fue, con la cara roja. Pensé que las cosas seguirían bien entre Antonio y yo. Inesperadamente, sucedió algo inesperado. A Antonio lo despidieron repentinamente y no pudo encontrar otro trabajo en su sector. ¿Cómo pudo pasar esto? No fue hasta que Javier me contactó de nuevo que me di cuenta de que él era el responsable de todo. Resultó que la afirmación de Isabella de que el trabajo de Antonio estaba relacionado con Javier no era del todo falsa. Antonio no necesitaba el trabajo en absoluto, pero Javier no podía arruinar su futuro. No me quedó más remedio que volver a verlo. En cuanto llegamos a la habitación privada, Javier me jaló, me presionó contra el sofá y se montó encima de mí. No me esperaba que fuera tan agresivo desde el principio. Lo pateé y lo azoté con furia, hasta que finalmente logré agarrar el cenicero de la mesa de centro y golpearlo fuerte antes de que se detuviera. Jadeó, rechinando los dientes de dolor, y me dio una bofetada. Maldita zorra. ¿Qué finges ser? No creas que no sé lo que decían de ti en el instituto. Me burlé, ¿otros? ¿No me lo dijiste? Me perseguiste tantas veces, me negué y te inventaste rumores sucios sobre mí. Después de todos estos años, sigues siendo tan despiadado, me propusiste matrimonio otra vez y te rechacé. Incluso me amenazaste con el futuro de mi esposo. ¿Sigues siendo un ser humano?
Regañé a Javier, pero él rió entre dientes con enojo. ¿Y qué? Ahora soy una familia adinerada. ¿Qué puedes hacerme? Incluso si te violara aquí hoy, no podrías hacer nada. ¡Qué palabras tan arrogantes! Pero él no sabía que traje un equipo de transmisión en vivo, y todo lo que decía se transmitía en vivo. Internet está que arde. Javier, estás acabado. 10. Internet se extendió más rápido de lo que esperaba, y la identidad de Javier se reveló enseguida. Y Isabella, la mujer que le aconsejó que me obligara a hacer lo que le pidiera y me obligara a un hecho consumado, también fue descubierta por los internautas, siguiendo pistas. Internet se llenó de insultos contra estos hombres y mujeres despiadados. La empresa de Javier perdía dinero rápidamente, y Isabella fue despedido. Algunos se dieron cuenta de que Antonio había sido difamado por los rumores difundidos por Javier, afirmando que no había cometido faltas graves en el trabajo, y le ofrecieron una rama de olivo, ofreciéndole mejores beneficios que el alto salario que Javier le había ofrecido para convencerlo de que se cambiara. Javier, sabiendo que Antonio andaba corto de dinero, le ofreció un salario alto e incluso envió a recursos humanos y a su supervisor a jugar al juego de apreciar el talento y no tenerlo. Esto convenció a Antonio de dejar su trabajo de 30.000 yuanes. Menos de un mes después de que Antonio se incorporara a la nueva empresa, Javier lo despidió, alegando que no había superado el periodo de prueba, sin siquiera ofrecerle una indemnización. Javier pensó que podría arruinar a Antonio calumniándolo durante su verificación de antecedentes en la siguiente entrevista. No seas tonto. En este mundo, la gente se enfrenta a muchas injusticias, pero buscar justicia es mucho más fácil que antes. Después de la tormenta, Antonio empezó a trabajar en la nueva empresa. Gana 70.000 yuanes al mes y devolvió rápidamente los 500.000 yuanes que me había prestado. Dijo que marido y mujer son uno solo, y que su dinero es mi dinero. Me lo devolvía con su salario, lo cual ya era una concesión por mi parte. Me quedé sin palabras y nos besamos profundamente. Y mi suegra pronto cumplió su deseo y abrazó a su nieto. Liberado del estrés y la carga, Antonio ha recuperado sus capacidades funcionales e incluso ha disfrutado de muchos más trucos, lo que hizo que mi experiencia fuera aún mejor. Tener un hijo fue un paso natural. Ese año, Javier, quien siempre se había creído invencible, vio su carrera desplomarse, llegando incluso a la bancarrota. Javier estaba desolado. Se decía que fumar y beber habían perjudicado su salud, dejándolo pálido y con toses de sangre. Los hombres engañados por Isabella, y las mujeres a quienes les habían robado sus hombres, aprovecharon la oportunidad y se apresuraron a exponerla en línea. Era imposible distinguir la verdad de la mentira, era simplemente repugnante. Isabella estaba completamente arruinada, como una rata cruzando la calle. Huyó de vuelta a su pueblo natal, solo para ser expulsada a golpes por sus padres. Sin dinero para mantenerse ni ahorros, luchaba por llegar a fin de mes, sin poder pagar ni siquiera el alquiler. No sabía con qué anciano había estado, pero parecía que la había enfermado. Cuando nuestro hijo tenía un mes, nuestra familia celebró una cena de reunión, y no se mencionó ni una sola palabra sobre estas dos personas. No merecían estar en nuestras vidas por el resto de nuestras vidas.